Avanzamos, nos vamos a revisar lo que sucede por estos días en otro lugar, a ver si abrimos ahí lo que aparece en Venezuela. Claramente 285 contagiados, una cifra muy pequeña en relación al resto de los países, y quedémonos con esa cifra porque ya vamos a profundizar en eso. Y 10 personas fallecidas. Llama la atención obviamente esa información que entrega el gobierno venezolano. Revisamos también lo que sucede en el país que tiene la mayor cantidad de casos a nivel regional. Brasil tiene 40.814 contagiados que han sido testeados. Ese número podría evidentemente ser mayor. Y 2.588 personas fallecidas. Pero yo les decía que nos quedemos en Venezuela porque obviamente que genera preocupación la situación que se vive en ese país, considerando la extensa crisis económica, social y política que ha vivido esa nación en los últimos años. Y vamos a contactarnos a esta hora con el periodista Fernando Tineo, quien es corresponsal, corresponsal de Mega Noticias Plus. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Hola Andrea, buenas tardes, saludos desde Caracas. Cuéntanos, Fernando, ¿qué está pasando con la situación de coronavirus y qué tan confiables son las cifras que entrega el gobierno en relación a contagiados y también a víctimas fatales? Bueno, son las cifras que ha dado el régimen de Nicolás Maduro, 285 casos, como tú lo dices, en los últimos días, un brote de 61 casos en el estado Nueva Esparta, conocida como la isla de Margarita, acá en Venezuela. Son las cifras que da el régimen. Juan Guaidó, que está por otro lado en esta contienda política acá en Venezuela, no ha dicho lo contrario de estas. Lo que pasa es que, bueno, son tantos años de un gobierno que oculta cifras en el Banco Central, en producción petrolera, oculta cifras en cuanto a la criminalidad acá en Venezuela, que es difícil creer que esta sea pues la cifra real, pero es la cifra que se tiene y es la que se toma como oficial en la Organización Mundial de la Salud. Andrea. Fíjate, Fernando, que desde antes de que comenzara la crisis por el coronavirus, ya Venezuela atravesaba una crisis importante de varios puntos de vista, pero también desde el punto de vista de los insumos hospitalarios. ¿Cómo está la red de salud? Ustedes como periodistas, algunas ONG han podido monitorear la situación que está afectando a los distintos centros de salud del país. Así es, hemos seguido de cerca desde hace un buen tiempo la evolución del sistema de salud en nuestro país. Algo tan indispensable, José Luis, Andrea, como es el agua potable, no solamente en los centros de salud, sino para la vida normal, el desenvolvimiento normal de la vida en cualquier país y ciudades del mundo. Bueno, en Venezuela es una calamidad. Por ejemplo, el agua potable. En los centros asistenciales no hay el suministro continuo de agua potable, y algo tan elemental en esta batalla que está dando el mundo contra el coronavirus, además de las persistentes fallas eléctricas, el suministro eléctrico en los hospitales. A eso hay que sumarle el tema de los insumos, de los guantes, de las mascarillas y demás insumos que se necesitan para el trabajo normal y común en algún centro asistencial. Este año, hasta esta fecha de abril, bueno, han llegado 88 toneladas de insumos médicos de parte de Naciones Unidas y que ha distribuido de alguna manera la organización de la Cruz Roja acá en Venezuela. La semana pasada llegaban 45 toneladas, de pastillas para potabilizar el agua, de guantes. Además, hay un convenio que tiene la Asamblea Nacional con Vietnam y parlamentarios de este país, y también llegaron por allí 5 toneladas de insumos, de guantes, de mascarilla. Pero esta es la manera como acá en Venezuela se le está haciendo frente al virus del coronavirus, con ayuda internacional, porque aquí adentro no lo hay. ¿Qué pasa con la situación económica? Ya hemos visto cómo se está vendiendo el petróleo, digamos, el precio del petróleo a futuro. ¿Cuál es el panorama que avisoran los expertos, más allá de la autoridad, expertos independientes, que me imagino que siempre están preocupados de esto?
Fíjense que en las últimas semanas se agudizó el tema del combustible, de la gasolina, acá en la ciudad de Caracas. Hace año y medio en el interior del país ya era complicado surtir de combustible a los vehículos. Un país que tenía capacidad de 1.200 de refinación, de 1.200 barriles diarios de petróleo en nuestro país para tener gasolina de las 3 refinerías que teníamos a lo largo del país. Eso no existe. Desde noviembre no estamos refinando un solo barril de petróleo acá en nuestro país y por eso no hay gasolina. Dependemos de la importación de gasolina, que como ustedes saben, debido a las sanciones es bastante difícil la importación de cualquier cosa acá a nuestro país. Pero bueno, digamos que en el mes de marzo es la última cifra que tenemos de inflación. La inflación fue de 21%. Esto fue en el mes de marzo. La interanual, es decir, de marzo de 2019 a marzo de 2020, la inflación, óigase bien, es esta: 3.365%. Cada vez que usted va al supermercado a hacer las compras diarias, desde un pedacito de queso hasta una harina de maíz para hacer la tradicional arepa del venezolano, bueno, se consigue con precios distintos. Sube diariamente el precio de los alimentos acá en Venezuela y esto, por supuesto, hace inviable que cualquier persona con su sueldo vaya al supermercado y haga una compra para 15 o 20 días. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre con el hermano país de Venezuela. Fernando Tineo, 1.000.000 de gracias. Buenas tardes, aquí estamos a la orden.